Buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto poder verles a muchos de ustedes, aunque sea por este medio del Zoom. Eh, Me voy a presentar. Mi nombre es Reinaldo Aníbal Endar Echeverría. ¿Sí? Sobre todo los que están más tiempo en la comunidad, me conocen, me dicen hermano Rey. Pero ustedes díganme como quieran decirme, hermano Rey, Reinaldo, hermano Reycito, como ustedes quieran, eso ya cada uno lo que su corazón le diga, ¿sí? Le agradezco a Dios por haberme tomado en cuenta. Yo estoy desde los inicios de la comunidad. Por gracia de Dios, Él nos llamó y pues las cosas han seguido durante tantos años. Y le damos gracias a Dios porque Él es el que no nos ha soltado de su mano y ha hecho que sigamos en el camino y que estemos dispuestos a seguir predicando su palabra. Él nos ha hecho sembradores y pues vamos a seguir sembrando lo que Él ha puesto en nuestro corazón para que los demás hermanos, los que estamos aquí, los que vendrán, se pongan también a las plantas del Señor y podamos seguir en este camino de santidad. Les damos gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por haberme tomado en cuenta para llevar la reflexión de esta noche, la charla de esta noche y el momento en que me dijeron, Reinaldo, la comunidad, el consejo comunitario ha vuelto vamos a dar los pecados capitales, ¿sí? Y por favor, Reinaldo, tú vas a dar el primer pecado capital. Entonces en mi mente yo decía, pero si recién vimos los pecados capitales. Como yo llevo un registro completo, me fui a lo que yo escribo, las charlas que dan, y para que no vean que estoy diciendo cosas, no sé si se ve, pero ahí está la charla que nos dio nuestra hermana Elba el 12 de enero del 2022, ¿sí? La charla de la soberbia. Me inició los pecados capitales. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, y también el Consejo Comunitario me dio unos tips a través de Nereida, diciéndome cuál es el objetivo que nosotros tenemos para volver a dar los pecados capitales. Y les voy a decir cuáles son. ¿Para qué? Para nosotros ver cómo los pecados capitales nos afectan a nosotros como personas y también afectan a la comunidad y al servicio que nosotros podemos dar a la comunidad. Entonces esta reflexión va a ser en ese sentido, porque no creerán que yo he tomado, como ya les mostré que tengo la charla de la hermana Elba, van a decir el hermano Reinaldo, toma la charla que ya está hecha y nos da lo mismo. No es así. Vamos a hablar sobre la soberbia, pero la vamos a poner en contexto de lo que pasa a nuestro alrededor como persona y sobre todo en la comunidad, porque la soberbia y cualquier pecado que nosotros tengamos nos afecta a nosotros y afecta a nuestro entorno. Y nuestro entorno también es la comunidad. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos negativa le afecta a la comunidad y tenemos que estar claros en eso. Y vamos nosotros a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866 sobre lo que son los pecados capitales, ¿sí? Y nos dice, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. ¿Y cuáles son los pecados capitales? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Entonces,
La iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué nos está diciendo? Esto debería ser una de las cosas que nosotros siempre leamos, el catecismo. ¿Qué nos está diciendo? Que son aquellos que se oponen a las virtudes, a aquello que nos hace crecer en el amor de Dios, a las virtudes que nos hacen crecer. ¿Y qué nos dice? Que son llamados capitales porque genera otros pecados, otros vicios. Entonces, los pecados que nosotros vamos a hablar en estas charlas de aquí a las siguientes semanas son pecados que generan otros pecados. Entonces, tenemos que cuidarnos de estos pecados capitales porque no es que vienen solos, sino que nos inducen hacia otros pecados. Entonces, tenemos que cuidarnos y para cuidarnos nosotros tenemos que saber qué es el pecado y cómo eso se aplica a nuestra realidad, a nuestra vida, a la vida nuestra personal, a la de nuestra familia y a la del entorno un poquito más grande que tenemos, que es la comunidad y la iglesia, porque todos son afectados cuando nosotros cometemos un error. ¿Y qué es la soberbia? Es un exceso de valoración de uno mismo. Eso es la soberbia. Excederse en la valoración uno mismo. Entonces uno se cree ya o sea, el muy que sabe todo, que todo lo tiene, entonces ya se cree más de lo que realmente somos. Nosotros somos criaturas de Dios a imagen de Él y por Él tenemos dignidad. Pero el soberbio, el orgulloso, qué es lo que pasa con él? Se cree más que los demás. Este fue el pecado de Lucifer. Lucifer es el ángel que cayó del cielo. ¿Por qué? Porque como estaba cerca de Dios, ya se creyó y pensó oponerse a Dios y quitarle a Dios. Entonces él cometió el pecado de la soberbia porque quiso ser como Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado de este pecado. Entonces vamos a ver los pecados con pensamientos de santos, con pensamientos de personas espirituales que nos han ido dejando y que personalmente a mí me han dado una luz extraordinaria al preparar esta charla y al darme más luces sobre cómo yo debo comportarme. Porque el momento en que yo empecé a revisar, dije, a carachos, tengo que revisar mi vida y revisar mi vida también de servicio y de cómo yo participo y permanezco dentro de la comunidad pentecostés, ¿sí? Y la primera cosa que hace el soberbio intenta inútilmente quitar de su solio a Dios. Dios que es misericordioso con todas las criaturas, para acomodarse él que actúa con entrañas de crueldad. ¿Quién tuvo este pensamiento? Es el santo San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Entonces, la primera cosa que hace el soberbio, ¿cuál es? Quitarle del solio a Dios. ¿Qué es quitarle del solio a Dios? Quitarle del trono, quitarle del lugar que a él le corresponde. Entonces, nosotros en nuestra vida muchas veces le queremos quitar a Dios y le quitamos a Dios del trono donde él debe estar. Y le decimos en mi vida, ¿qué le digo? A ver, Dios, no me vas a decir cómo hago mi vida. Yo decido lo que hago con mi vida. Y le quitamos a Dios de mi vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo soberbio porque le estoy quitando a Dios del trono y me estoy colocando yo. Me estoy colocando yo, me estoy sentando en el trono. Yo quiero ser el que dirija mi vida. Yo quiero ser el que haga lo que yo quiera. Y el momento en que le quitamos a Dios de su trono, de su solio, le quitamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios es misericordioso, pero el momento en que yo le quito del trono, yo voy con toda mi humana condición y entonces nosotros empezamos a actuar como somos. ¿Y cómo somos nosotros como seres humanos? Nosotros somos iracundos, o sea, reaccionamos mal, tenemos ira, empezamos a envidiar, nosotros tenemos los otros pecados. Entonces, cuando yo le quito a Dios, empiezan a aflorar los otros pecados que yo tengo en mi propia vida.
en mi propia vida. Entonces yo le quito al Señor, yo le quito de ese sillón, yo le quito de su trono. Y también le digo, no, Señor, tú no vas a llevar la vida de mi familia. Yo sé lo que le hace bien a mi familia. Yo sé lo que le hace bien a mi grupo de oración. Yo sé lo que le hace bien a la comunidad. Yo sé. Tú no sabes. Y le quitamos a Dios de nuestra vida. Y le quitamos a Dios del lugar que a Él le corresponde. Y eso es lo que está matando al mundo. ¿Por qué? Porque le estamos quitando a Dios del lugar que debe tener. Simplemente porque Él es Dios. Entonces nosotros, esa es la primera cosa que hacemos al pecar de soberbia. Quitarle a Dios de ese lugar. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ir pensando ya, no pensará diciendo, sí, cierto, estos políticos no le tienen a Dios y le quitan a Dios. No, no se trata de que usted piense en el otro que le está quitando a Dios de su trono. Piense en qué está haciendo usted, qué está haciendo en su vida, qué está haciendo en su familia, qué está haciendo en el grupo de oración, en la comunidad, en el que le ha quitado a Dios de su trono. Y usted quiere hacer las cosas. Eso es una de las primeras cosas que hace el soberbio. Una segunda cosa que hace el soberbio nos lo dice un pensamiento de Teófilo. ¿Qué dice? La soberbia es el menosprecio de Dios. Cuando alguno se atribuye las buenas acciones y no a Dios, ¿qué otra cosa hace sino negar a Dios? Entonces, la primera era quitarle del trono. Y la segunda, ¿cuál es? Menospreciar a Dios. ¿Por qué? Porque digo, yo hice, yo soy el que hice. Yo hice mi casa, yo me compré el carro, y yo, y yo, y yo. Yo hice todo y le quitamos a Dios, le menospreciamos a Dios porque no aceptamos que Dios obra. Dios es el que obra en todo y en todos. Y como dice su palabra, sin mí nada pueden hacer. Entonces nosotros, la segunda cosa que hace el soberbio, ¿cuál es? Menospreciar a Dios, diciendo que las cosas las hago yo, por mi propia fuerza. Sí, cierto es que las hacemos nosotros, pero porque Dios nos utiliza como instrumentos de su amor y de su gracia para poderlo hacer. Podemos llegar incluso, y ustedes me dirán, ¿y en la comunidad o en los grupos qué pasa? También es que yo doy bien las charlas. No, el hermanito no da bien las charlas, pero yo sí doy, yo doy bien. Es que yo soy bueno, es que yo soy. Entonces empezamos a un yo, que yo, o sea, todo es yo lo hago bien y no reconocemos que Dios es obrando en mí. Entonces ya vamos dos cosas, quitarle a Dios de su trono y también menospreciarle a Dios diciendo que yo soy el que hago las cosas y Él no interviene para nada. ¿Sí? Y vamos a decir la tercera cosa que hace y que nos dice Santo Tomás en las sumas teológicas de él. ¿Qué es lo que nos dice Santo Tomás? Nos dice, si bien todos los vicios nos alejan de Dios, ¿qué quiere decir? Todos los pecados nos alejan de Dios. Todos los pecados nos alejan de Dios. Los veniales, los mortales, todos nos alejan de Dios. ¿Sí? Porque hay ahora una corriente que dice que ya casi nada es pecado. Entonces hay que tener cuidado. Todos, si bien todos los vicios nos alejan de Dios, todos los pecados nos alejan de Dios, solo la soberbia se opone a Él. Por eso a ello se debe la resistencia que Dios ofrece a los soberbios. Dios se resiste a los soberbios. Entonces, ya no solamente es quitarle del trono, ya no solamente es menospreciarle diciendo que yo soy el que hago las cosas sin intervención de él, sino también que yo me opongo a él, me enfrento a él, me pongo a su altura y le digo no, y me opongo a lo que él me dice, me opongo. Estoy enfrentándome a Dios, pero de una manera que yo quiero destruir a Dios. Entonces,
todas esas cosas hacen que yo, si tengo el pecado de soberbia, yo tengo que irlo viendo. Y yo les he dicho estas tres cosas. Podemos hablar de muchas más, pero son estas tres. Y hermano, es para que nosotros veamos en esas tres cosas qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo en mi vida. Entonces, le he quitado tal vez del trono al Señor, le he menospreciado al Señor y yo soy el que digo que hago las cosas, o me he opuesto a hacer la voluntad de Dios y no quiero hacer la voluntad. Estoy oponiéndome a lo que Dios me dice. Entonces, esas tres cosas son las que nosotros debemos cuidarnos, ¿sí? Entonces, y tenemos que cuidarnos porque a mí me sorprendieron tres pensamientos que les voy a leer a continuación de Casiano. Me sorprendieron y a mí me llamaron a tener más cuidado, tal vez porque en una de esas pude ya haber caído y no quiero caer de nuevo. Entonces hay que tener cuidado. Digamos, ¿qué es lo que dice Casiano? Y lastimosamente son largas, pero son profundas. Entonces yo les pido que tratemos de entenderlas y comprenderlas y yo le pido a Dios que pueda expresar lo que yo sentí para poder expresarlo a ustedes y que nos haga ese bien para que en nuestra vida la soberbia no haga nido y abra el camino para que otros vicios entren a nuestro corazón y dañen mi vida personal, la de mi familia, la de la comunidad, la de iglesia, la del mundo. No existe ninguna otra pasión como la soberbia, capaz de aniquilar las virtudes y despojar al hombre de toda justicia y santidad, al modo de una enfermedad contagiosa que afecta a todo el organismo y no se contenta con debilitar un solo miembro, sino que corrompe el cuerpo entero. Así esta pasión derriba a aquellos que están ya firmes en la cima de la virtud para deshacerse de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pensamiento de esta persona espiritual, de este místico? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Este nos quita las virtudes y nos quita la santidad. Y hermanos, si usted no se ha enterado, si no somos santos, no vamos a ver a Dios, porque solo los santos van a ver a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser santos lo más que podamos en esta vida que tenemos y después vendrá el purgatorio, todo lo que tengamos que hacer, pero tenemos que luchar por ser santos. Y este pecado nos quita ese camino a la santidad. Y algo peor, es como una gangrena que va tomando todo el cuerpo y nos va infectando y hace que después de que yo soy soberbio, orgulloso, empiezan a salir los otros pecados que vienen acompañándole. Entonces, ¿para qué? Para que las virtudes que yo tenga se vayan muriendo. Entonces, si una persona fue bondadosa y deja entrar la soberbia en su corazón, esa persona que es bondadosa va a volverse iracunda, va a volverse egoísta, va a volverse que nadie le puede hablar. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de estos pecados capitales. Y también las personas que también están creciendo, porque la soberbia es creerse ya más que los demás. ¿Y cuál es el problema? Cuando nosotros más subimos en el estatus social o somos gerentes de algo o dirigimos algo, entonces la soberbia también nos puede a nosotros atacar. ¿Por qué? Porque quiere atacar a aquellos que han llegado a la cima de la virtud. ¿Para qué? Para hacerles caer. Imagínense ustedes si nosotros somos testigos de que la soberbia ha atacado, por ejemplo, al Papa, ha atacado a algún cardenal. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Es una cascada en la que nosotros nos sentimos mal, nos sentimos identificados y decimos, si él cayó, yo también voy a caer y entonces es un problema que nosotros tenemos. Entonces, también cada vez que nosotros subimos, podemos llegar a creernos que somos más que los demás. Otro pensamiento que nos dice Casiano dice, la soberbia es el principio de todos los pecados y de todos los crímenes. No se da por satisfecha con exterminar la humildad, su virtud contraria, como hacen los otros vicios. Aspira a extirpar
todas las virtudes a un tiempo, ni se limita únicamente a agredir a los mediocres o a los pequeños, antes bien, tienta con preferencia a los que han llegado a la cúspide de la fortaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él sigue trabajando. ¿Para qué? Para que el momento en que yo le quité a Dios del trono, le menosprecio a Dios, me enfrento con Dios, llegan los otros pecados que me empiezan a destruir. Y es sutil, porque hay veces en que uno dice, yo no he hecho, no soy soberbio, no soy orgulloso. Y les pido que lo tomen como lo que les voy a decir, porque puede pasarnos, y no porque seamos conscientes de lo que estamos haciendo, diciendo, pero por ejemplo, yo me puse a pensar y Dios me puso esto. Nosotros tenemos la misa de sanación, la misa de oración por los enfermos, y hace cada grupo, hace lo mejor, ¿no es cierto?, por agradar, ¿ya? Entonces puede llegar a los otros el pensamiento de decir, yo llevé un mejor padrecito que el otro grupo. El padrecito que yo llevé, ese sí predica bien. Ese sí hace las cosas bien. Ese sí vale ese padrecito. El que llevó el otro grupo sí estuvo bien, pero el mío estuvo mejor. ¿Es malo? Hacemos lo mejor, pero podemos nosotros empezar a competir. También damos un recuerdo, sí, mi recuerdo estuvo mejor. Los adornos que ponemos fueron mejores los míos que los del otro grupo. Entonces, y quieras que no, el ser humano es eso. El ser humano es eso. Nosotros somos eso muchas veces. Entonces, muchas veces, en vez de dar o querer solo la gloria de Dios y amar a los hermanos, muchas veces nos ponemos en eso. ¿Para qué? Para realzar más. Pero realzar más, ¿por qué? Debe ser solamente por amor a Dios. Cuidado, no estoy diciendo, no irán a decir, el hermano Reinaldo nos dijo que tenemos que ser humildes y para no ser soberbios, entonces no tenemos que arreglar la iglesia para la misa de oración por los enfermos. No estoy diciendo eso, ¿sí? Por si acaso alguien vaya a pensar y decir, no, entonces como el hermano Rey dijo, entonces ya, no hagamos. No demos recuerdos, no arreglemos y que salga como salga. No estoy diciendo eso. Es la actitud de mi corazón la que estoy diciendo cómo debe cambiar. Y lo que estoy haciendo es un ejemplo. Bendito sea Dios si no nos ha pasado eso por la cabeza. Pero también eso nos puede dar la idea de qué estamos haciendo. Muchas veces nosotros organizamos una fiesta en mi casa y ¿con qué afán haces la fiesta en tu casa? Para tú sentirte bien y decir, oh, ok, sí, es que yo hago. O quieres recibir a la gente que invitaste para que pasen un buen momento. ¿Qué es lo que te anima? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos anima para nosotros a hacer las cosas? Y como decía un santo, ama y haz lo que quieras, porque el amor nos lleva a hacer todas esas cosas solamente por amor a Dios y amor a los hermanos. Ya. Y el último pensamiento con el que termino los pensamientos de las personas espirituales que he tomado, dice, como un cruel tirano se apodera de la ciudadela sublime de las virtudes, trastorna y destruye de una a otra parte la ciudad entera, abate luego hasta el suelo los altos muros de la santidad y lo desquicia todo en su recinto. No deja subsistir en el alma que le está sujeta el más mínimo destello de libertad. Cuanto más rica es su víctima, más pesado es el yugo de la servidumbre a que la somete. En fin, no ceja hasta asolarla por completo y dejarla desnuda de todas las riquezas espirituales. O sea, si entra la soberbia, quiere arrasar todo. No quiere dejar nada en pie, nada de nuestra riqueza espiritual. Y hermano, usted está ¿cuánto tiempo en la comunidad? 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, un año. Si nosotros dejamos de entrar la soberbia en nuestro corazón, va a querer aniquilarlo todo. Entonces, nosotros no podemos dejar que eso pase en nuestra vida. No podemos dejar que la soberbia nos aniquile. No podemos hacer eso.
¿Y cómo nos podemos evitar eso? La comunidad ha repetido y últimamente estamos repitiendo con más ahínco todo lo que esta parte. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas o han sucedido cosas dentro de la comunidad en la que nos damos cuenta que es por la falta de un guía espiritual que suceden las cosas. Porque el que es soberbio, ¿qué es lo que dice? Yo no necesito que nadie me guíe. Yo puedo. Yo solito puedo. Y entonces yo solito puedo, si solito te puedes ir al barranco. Nos podemos ir al barranco. Entonces necesitamos de ese guía, ¿para qué? Para que nos ayude a cuidar la ciudadela, nos ayude a cuidar nuestro interior, nos ayude a cuidar lo que Dios ha hecho, porque hermano, no creas que porque estás 20 años en la comunidad, no creas que porque estás mucho tiempo, no creas que porque vienes al grupo de oración, vienes a las enseñanzas, estás en el grupo de parejas, vas a la misa de oración por los enfermos, ya no tienes problemas. No, el enemigo siempre va a estar ahí para querer atacarnos. Y entonces si nosotros no estamos firmes en el camino del Señor, Él nos puede destruir. Y la persona que nos va a ayudar es ese guía espiritual, ese acompañante espiritual al que nosotros le contamos nuestros problemas, el cual ora por nosotros y nos hace luz para que nosotros no dejemos de entrar a estos vicios, a estos pecados, y nosotros podamos seguir esa vida de santidad, nosotros podamos seguir esa vida, ese camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aferrarnos a ese guía espiritual? Si no lo tienes, búscalo. Y si lo tienes, por favor, anda donde él. Porque se levanta la mano. ¿Quién es tu guía espiritual? La hermana Blanquita. Vamos, le preguntamos a la hermana Blanquita y le decimos, hermana Blanquita, ¿usted es guía de Pepito? Sí, no, usted es guía de Pepito. ¿Quién? Pepito, y tiene que darle uno 50,000 vueltas para que le ubique. Y después dice, sí, pero no ha venido desde el 2000. O sea, ya hace 20 años que no va. Entonces, ¿qué guía es eso? ¿Qué guía es eso? O sea, no, eso no es guía. ¿Sí? No es guía solamente, cuando estoy ya en el piso, en el suelo, para que me levante. No, eso no es guía. Es el que nos ayuda a resistir los ataques del mundo, del demonio y de la carne. Es una ayuda extra que nosotros tenemos a los sacramentos. Entonces, por favor, nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, el enemigo y la soberbia va a entrar y destruir todo lo que encuentre a su paso. Y yo quiero leer la palabra de Dios. Yo supongo que todos tienen la Biblia. Muéstrenme la Biblia. A ver, ¿dónde está la Biblia? Algunos apagan la cámara porque no muestran la Biblia. Ok, ya. Eso, la Biblia, la Biblia. Sí. Vamos a leer, y les voy a leer en de la primera carta a Timoteo al capítulo 6, versículo 3, 4. Y les voy a leer una, una traducción que me gustó la traducción, pero todas nos lleva a la misma reflexión, ¿no? ¿Quién no abraza las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad? Es un soberbio que nada sabe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Quién no abraza? Yo pregunto, hermano, ¿a quién abraza usted? ¿A quién abraza? ¿A quién abraza? ¿Al enemigo? ¿A ese abraza? ¿A quién abraza? Al que ama, ¿no es cierto? Usted abraza al que ama. Cuando usted le ve a su hijo pequeño, ¿qué es lo que hace? Le ve a su hijo, a su nieto pequeño, ¿qué es lo que hace? Abrazarle. ¿Por qué? Porque le ama, le ama. Uno abraza a la persona que ama, que aprecia. ¿A ustedes no le han dado un abrazo en el que usted se ha sentido amado? ¿Quién ha sentido amor cuando le ha dado un abrazo? Levante la mano. Eso, ya. Ya como que perdieron la timidez. Perfecto. Ya. Entonces nosotros sentimos
Cuando abrazamos, ¿a quién abrazamos? Al que amamos. Le sentimos y le abrazamos y le damos un fuerte abrazo. Y uno siente cuando le dan un abrazo de cariño, de afecto, de que, me importas. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Quién no abraza las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y la pone en práctica? Es un soberbio que nada sabe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos dice la palabra de Dios? Nosotros debemos abrazar las saludables palabras ¿de quién? Nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. O las palabras del vecino. O las palabras de Mao Zedong, de Carlos Marx. ¿De quién? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no me vendrán a hacer esto, ¿no? Decir, aquí está la palabra de Dios. Yo le abrazo a la palabra. No harán eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir la palabra de Dios y lo que está dentro, abrazarlo, llevarlo a nuestro interior, hacer que se haga vida de nuestra vida. ¿Y eso cuándo tenemos que hacerlo? En Semana Santa, solo cuando vamos al grupo de oración, cuando vamos a la Eucaristía, o tendremos que hacerlo todos los días. Todos los días. Y si es posible, más de una vez en el día. Abrazar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a nosotros a hacernos fuertes para vencer cualquier tentación y cualquier ataque del mundo, del demonio y de la carne. Y también hay otra palabra que está en Primera de Corintios del capítulo 4, versículo 7, que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te jactas si no lo hubieses recibido? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya. Lo que hemos recibido, todo es gracia, todo, absolutamente todo es gracia de Dios. No hay nada más, todo es gracia. No es porque yo me lo merezco, no es porque ninguno de nosotros se merezca. El llamado que el Señor nos ha hecho a la comunidad, en la iglesia, hemos nacido en la iglesia católica, nos hemos bautizado, nos hemos hecho la primera comunión, nos hemos casado. En la iglesia católica es gracia de Dios, todo es gracia. El estar aquí presente es gracia. Lo que yo tengo, lo que yo me pongo, lo que yo como, donde yo vivo, todo lo que yo tengo, es porque Dios me lo ha regalado. Alguien me podrá decir, pero es que yo he trabajado. Sí, yo he trabajado. Yo me he esforzado. Sí, me he esforzado. He estudiado. Sí, he estudiado. Pero todo es gracia porque todo está en las manos de Dios. Todo fue dado por Dios. Entonces, ¿de qué nos jactamos de tener? ¿De qué nos jactamos? Si todo es de Dios. El problema es que muchas veces nos creemos que yo soy. Y ese es el problema del soberbio. Yo soy. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de la soberbia? Y nos dice el santo cura de Ars, lo más terrible de ese pecado es que cuanto más domina al hombre, menos culpable se cree este del mismo. En efecto, jamás el orgulloso querrá convencerse de que lo es, ni jamás reconocerá que no anda bien. Todo cuanto hace y todo cuanto habla está bien dicho y hecho. Esto dice el santo cura, dijo el santo cura de Ars. ¿Por qué? Porque el soberbio, el orgulloso, ¿qué es lo que pasa? Ya, o sea, como él es todo, como él ya lo sabe todo, entonces él nunca va a aceptar que está en pecado, nunca va a aceptar que está mal, nunca va a aceptar que necesita ayuda, nunca va a aceptar nada, porque él está sobre todo. Entonces, miren, es un pecado feo. Y por eso este pecado atrae a los demás. ¿Por qué? Porque abre la puerta. Y es un pecado en el que nosotros nos podemos ver involucrados. ¿Por qué? Porque si este pecado entra en nosotros, va a dañar. Me va a dañar a mí. Va a dañar mi familia. Va a dañar el grupo de oración. Porque si yo ya me creo todo, entonces ya no le estoy siguiendo a Dios,
¿sí? Porque puede ser el soberbio también que vaya al grupo de oración y diga, no, es que el hermanito que está dirigiendo, yo hago mejores reflexiones que él. No, si él solo está 3 años y yo ya llevo 15. Yo ya era servidor y me quitaron de servidor y ahora vengo a este grupo y no, el que está cantando no canta bien. Nos podemos poner en esos planos y parecen cosas pequeñas, pero que dividen, que dividen. ¿Y saben qué es lo que pasa? El demonio, el diablo quiere dividirnos. Eso es lo que quiere hacer. Y por eso siempre quiere romper. Y siempre quiere romper. Y a la comunidad también le quiere romper. Y nosotros debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos comunidad Pentecostés. Entonces yo no debo permitir que eso pase conmigo para que no pase en la comunidad. Y cuidarme de no ser soberbio y sí decir, Señor, aquí estoy porque tú me has puesto aquí y ya. Si tenemos que ir de escucha, vamos de escucha. Si tenemos que servir, servimos. Si tenemos que predicar, predicamos. Pero si tenemos que arreglar las bancas, arreglamos las bancas. ¿Sí? Ya. Y la soberbia inclina a los principiantes a huir de los maestros, que no aprueban su espíritu y aún terminan por tenerles aborrecimiento. Esto nos dice San Juan de la Cruz. La soberbia inclina a muchos a que cuando alguien les corrige, se vuelve contra el que les corrige. Hermano, si alguien te corrige, dale gracias, porque ese hermano que te está corrigiendo quiere tu santidad, quiere que tú mejores. Entonces, nosotros debemos agradecer cuando en la palabra de Dios, muchas veces en el grupo de oración, el Señor nos ala las orejas, ¿no es cierto? ¿Quién está en el grupo de oración y le han alado las orejas? A mí me ha alado las orejas del Señor su palabra muchas veces. Ha dicho cosas y yo digo, híjole, ahí está, ahí fue. Pero muchas veces nosotros también decimos, no, no quiero. O sea, no acepto eso. Y si alguien me hace ver cuál es mi pecado o me hace ver en qué estoy mal, me pongo en contra de ellos. Eso no podemos nosotros permitir dentro de la comunidad. Somos hermanos que nos amamos, que queremos seguir adelante. Somos hermanos que cuando te veamos mal o cuando me vean mal, díganme en qué estoy mal. Gracias, porque el rato que me dicen en dónde estoy mal, yo tengo la oportunidad de cambiar. Yo tengo la oportunidad de ser mejor, porque este camino no es para solo decirnos qué lindo, qué hermoso, qué bonito y darnos palmadas en la espalda y decir, estamos todo bien. No, muchas veces tenemos que decirnos lo que está pasando, eso que está sucediendo y eso que está sucediendo tenemos que decirlo con todas las palabras. Querido hermano, que la soberbia no entre en nuestro corazón, porque eso arrastra muchas otras cosas más. Que queramos que la comunidad, la iglesia, nosotros, nuestra familia, siempre esté llena del amor de Dios y lejos de estos pecados capitales. Yo te invito a que no dejes de conectarte. ¿Para qué? Para seguir viendo los pecados que atraen a otros pecados. ¿Para qué? No para que digan, uy, qué bonito que estuvo. No, no, no se trata de que estuvo bonito, no se trata de que estuvo lindo, se trata de que entendamos lo que nos dice la palabra de Dios. En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 y 4. En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Se trata de que nosotros tengamos esos pensamientos, de lo que nos decía, de lo que nos dicen los santos, San José María Escrivá de Balaguer, Casiano, Teófilo, lo que nos dice San Agustín, lo que nos dice el Santo Cura de Ars, San Juan de la Cruz. ¿Para qué? Para nosotros ir mejorando, para nosotros ser mejores. ¿Ya? Entonces, eso hace que nosotros vayamos teniendo la presencia de Dios. Y ahora quiero decirles que hay cosas que a uno le da pena contar. Ayer nomás estábamos en el grupo de oración y claro, yo a los hermanos del grupo de oración hay veces en que hasta que llegan los otros hermanos empezamos a contar nuestras vidas. Y claro, cuando yo les empiezo a contar mi vida y me dice, y casi que se les abren los ojitos, ¿no? O sea, y dicen, el hermano Rey ha sido así. Pues sí, el hermano Rey no es como ahora, ¿no? Un poquito más cambiado. Camino a la santidad, no, no, no es así. Y hay que tener cuidado. Yo les quiero decir, hermanos, que estando en la comunidad,
yo tuve, sí, este pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque pensé que yo ya lo sabía todo. Ya 10 años en la comunidad, 12 años en la comunidad, 15 años en la comunidad, entonces yo ya sabía todo. Dábamos retiros de parejas, retiro de aquí. Había evangelizado en Cuba, en Panamá, en Chile, y todos ya hasta en Panamá me decían que yo era un angelito que había bajado del cielo porque no me volvieron a ver más. Entonces, claro, todo eso se me subió, ¿ya? Entonces pensé que yo ya podía solo y abandoné el camino, es el camino de dejarme acompañar, de dejarme que alguien me ayude. Y entonces eso hizo que yo vaya retrocediendo en el camino. Y eso hizo que en nuestro matrimonio con Mari tengamos un problema y bastante serio, que casi ocasiona la ruptura de los dos. Entonces, eso hizo que nosotros, que yo le doy gracias por la mujer que tengo, ¿no? Porque quien más ora en esta casa es ella. Ella es la que tiene una sensibilidad mucho más grande espiritual. Y entonces, y también tiene una virtud. Siempre me ha cantado las plenas. Al pan le ha dicho pan y al vino le ha dicho vino. Pero cuando ha estado tranquila. Porque si ella está enojada, o sea, no vale la pena. No le quieran ver a mi esposa enojada. No, no le quieran ver así, hermanos. Pero ella siempre me dijo. Entonces, eso hizo que nosotros y que yo reaccionara y buscáramos ayuda para empezar otra vez. No digo, y hemos hecho un camino ya, estamos caminando, y ahora también yo he buscado quien me esté ayudando. Estoy cumpliendo mejor las cosas de los compromisos que hacemos año tras año en Pentecostés, ¿sí? Y si no se acuerdan, por favor, vayan y lean la hoja a lo que se comprometió cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos hace caminar. Entonces, yo ahora me veo que sí, yo creí que ya podía y quise caminar solo. Y eso casi cuesta a nuestra familia, hubiera sido un escándalo en la comunidad y eso hubiera hecho daño. Que gracias a Dios, porque todo es gracia, gracias a Él, lo pudimos remediar y pudimos salir adelante. Hermanos, que ustedes no tengan esas dificultades. Nunca crean que ya están al final del camino. Todos necesitamos caminar acompañados. Necesitamos de la comunidad, necesitamos de hermanos que nos ayuden y también necesitamos de ese guía espiritual, necesitamos de ese grupo de oración, necesitamos de esos hermanos que nos impulsen a seguir hacia la santidad, para gloria de Dios.